Bueno, bienvenidos a todos al segundo día de Pulso IT. Gracias, en principio, por la invitación y por dejarme moderar este panel de un tema que me interesa muchísimo y que tiene que ver con el régimen de la economía del conocimiento. No sé si ustedes saben, si todos están empapados, supongo que la mayoría sí, que a partir del 1 de enero del 2020 va a empezar a regir el régimen de la economía del conocimiento, que va a ser mucho más amplio que lo que fue hasta el día de hoy o lo que va a ser hasta el 31 de diciembre de este año la ley de software. Y un poco la idea de este panel es, en medio de esta coyuntura, porque no podemos salir de la coyuntura tampoco, es discutir cuáles son los alcances, los beneficios, las posibles ventajas, si es que hay alguna desventaja, qué sé yo, vamos a enterarnos. Pero sobre todo hablar de lo que viene y la importancia del régimen de la economía del conocimiento también para la Argentina. Así que bueno, presento acá al panel. Está Néstor Nocetti, cofundador de Globant. Gracias por venir, Néstor. Está Luis Galeazzi, que es el CEO de Argencon. Y está Mauro Busso, director de la Cámara del Software de la CESI. En un ratito, esperemos que la reunión de gabinete ampliado lo deje llegar a Mariano Mayer, que es el secretario de Emprendedores y Pymes. Así que bueno. Bueno, la primera pregunta es para los tres. Primero a ver, me parece que no podemos escapar un poco de la coyuntura y, bueno, primero entender en qué momento estamos de la Argentina y si, a ver, una pregunta que típicamente nos hacemos es si para los sectores exportadores que el dólar suba puede ser o no una ventaja, y me gustaría tratar de entender eso dentro de lo que pasa dentro de nuestra industria. ¿Empezás vos, Mauro, crees? Me parece que sería indiscreto, prefiero que empiece el empresario. Que empiecen los empresarios. Dale. ¿Empezás vos, Néstor? Muchas gracias, Mauro. Después vamos a hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con respecto, por supuesto, que para las personas, digamos, para los que nos dedicamos a la exportación, el dólar hace una diferencia, sin ninguna duda, digamos, porque esencialmente lo que hacemos es, por lo menos desde nuestro sector, que es el sector de tecnología, llevamos talento argentino al mundo. Creo que es súper importante. Definitivamente la diferencia del dólar nos hace un poco más competitivos. En nuestro sector particularmente, los salarios están muy atados al dólar, aunque parezca mentira. La realidad es que tenemos el sector de la tecnología, es prácticamente un commodity, digamos, hoy por hoy. Para una empresa su principal activo es la gente. Digamos, el salario representa más del 80% del costo para los empresarios. Y lo que nosotros tenemos que convencer es a la gente que esté todo el tiempo con nosotros. A diferencia de otras industrias en las cuales uno tiene que hacer una inversión muy grande y, digamos, de alguna manera clavarla y dejarla fija en algún lugar, con el tema del software, nosotros decimos, de la tecnología o de los servicios basados en el conocimiento, nosotros decimos que todos los días nuestro activo se va a la casa y después al otro día a las 9 de la mañana tiene que venir y volver. O sea, están validándonos continuamente. En el sector de la tecnología, Argentina compite con todo el resto del mundo, porque a diferencia de otros sectores, lo que nosotros hacemos es, la exportación sale por internet y con solo estar conectado al mundo, estás conectado y podés sacar, digamos, tus productos de exportación o los servicios que proveas. Esto a diferencia de, qué sé yo, no sé, las cerealeras o de otro tipo de industrias en donde hay un traspaso de bienes físicos, digamos. Con lo cual, eso de alguna manera nos iguala y, digamos, para las compañías que están buscando talento, el talento está disponible en muchos lugares del mundo. Y es relativamente fácil pasar de un lugar a otro de la búsqueda de talento, es muy reemplazable. A diferencia del campo, ponele, ¿no? Que es un poco lo que hablaba con Luis Galeazzi antes, que me decía, mirá, alguien del campo que por ahí necesita algún tipo de beneficio, lo que fuera, dice, bueno, no es que es tan fácil irse a otro país o colocar esa empresa en otro país. Con la tecnología lo que tenés es que competís con los países de Europa del Este, por ejemplo, competís con otros países de Latinoamérica. Entonces es muy importante no solamente ser competitivo, sino también tener un poco de previsibilidad, ¿no? Y déjame redondear un segundo. Por eso, digamos,
toda la industria recibió un impulso muy grande cuando en el 2004 salió la primera ley de software, con un incentivo muy importante para el sector. La ley de software es un régimen de promoción, con lo cual en la medida que uno más invierte en el país es que recibe los beneficios. Acá no es un subsidio, por decir de alguna manera. Por supuesto que de alguna manera el Estado deja de recaudar igual, seamos realistas, pero está muy atado a la generación de puestos de trabajo. Todos los beneficios están orientados a la generación de puestos de trabajo y al ingreso de dólares del exterior. La verdad que eso, la visión que tuvo Argentina, podemos decir que fue modestamente casi la única política de Estado que viene perdurando desde el 2004. Con este gobierno se está haciendo la renovación en una nueva ley ampliada, que es la Ley de la Economía de Conocimiento, donde creo que con bastante criterio se agregan otras industrias del sector que basadas más o menos en las mismas premisas, digamos, y eso va a ayudar de nuevo a generar trabajo en Argentina y una inserción fresca de dólares desde el punto de vista de exportación. Somos prácticamente, la industria es el segundo sector exportador. Eso después lo pueden decir aquí los que están más con esos números. A ver, sigo con Luis y ahora paso a Mariano también para conocer un poco la visión. No, la respuesta es no ayuda. La turbulencia en el tipo de cambio no ayuda, por más que en determinados momentos un golpe de devaluación te acomode tus costos, pero no ayuda porque los contratos de la economía del conocimiento son largos, entonces un empresario no sabe nunca cuál es el costo de operación de su contrato. ¿Cuál va a ser el valor del dólar en el año 2022? Bueno, esa pregunta la tiene que responder un empresario cuando cotiza un proyecto a 3 años. Entonces, al no saber eso es un problema grave. Y mirándolo a la inversa, para un inversor extranjero que se hace la misma pregunta, dice, ¿cuánto me cuesta ponerme en Argentina? Tienen la misma incertidumbre. Cuando nos comparamos con países que son muchísimo más estables que nosotros. Entonces, Argentina tiene muy buenas, yo diría, algunas razones muy sólidas para su industria del conocimiento. Tiene talento, tiene mucha habilidad empresarial, ahora tiene estabilidad normativa porque la Ley de Economía del Conocimiento nos da un horizonte de 10 años. Entonces son cosas muy buenas, pero tiene una contra muy fuerte que es una enorme turbulencia macroeconómica que juega en contra. Y eso siempre es malo, por más que en algunos momentos el golpe de devaluación te ayude. Claro. Pero a la larga, a largo plazo, es malo. Bueno, Mariano, gracias por venir. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes. Bueno, no te quiero incomodar con la coyuntura, creo que no hay mucho que podamos decir. Pero bueno, ¿cómo evaluás vos también? O sea, ¿cómo sentís que afecta primero un poco la situación económica y después, bueno, ya metiéndonos un poco en el régimen de economía de conocimiento, que parece increíble, pero por un lado tenemos una estabilidad normativa, ¿no? Y por otro lado tenemos la inestabilidad macro, que juegan a la vez, ¿no? Paralelamente. Bueno, perdón la demora, estábamos terminando un gabinete ampliado. Exacto. Y salir de esa zona, además, muy complicado hasta que no haya teletransportación, por lo menos. No, yo coincido, le hemos hablado infinidad de veces, una apreciación de una devaluación para los sectores exportadores como te puede llegar a dar en algún caso, a los que no tengan contratos largos, una oportunidad transitoria, pero nuestro objetivo nunca fue ganar competitividad de esa manera. La competitividad se gana haciendo el trabajo duro, largo, de menos regulaciones, menos impuestos, un marco normativo estable, trabajar sobre el talento. Esas son las cuestiones que te ayudan a competir, más allá de que en algún caso puedas aprovechar o no esta diferencia de tipo de cambio, ¿no? A veces lo que te da es un colchón de tiempo para trabajar más todavía normas, o quizás alguien que está arrancando, que bueno, en algún caso incluso hasta puede no estar bueno para una empresa grande, porque los que recién están arrancando quizás lo vean como más atractivo de hacer plata rápido. Pero sin lugar a dudas que el camino es otro, y en ese sentido
Yo creo que en el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, como decía Néstor recién, fue una muestra de trabajar en consenso, una política de Estado. Y a mí me gusta siempre remarcar el doble consenso que hubo. Esta ley nos llevó 2 años más o menos de trabajo. Primero, un trabajo enorme interno, puertas adentro del gobierno, entre todas las áreas, tratando de, convencer de alguna manera o consensuar la importancia de esta ley, que era mucho más que una política sectorial, porque en realidad beneficia a toda la economía. Y, bueno, por supuesto, discutiendo el costo fiscal en una época de restricciones presupuestarias. Entonces, primero se logró ese consenso. Después hubo un trabajo enorme con el sector, que ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Naturalmente el sector del software pedía la renovación de la ley como estaba, con alguna cosita, pero no la toquen, porque funcionaba bien y había demostrado ser un instrumento muy interesante, pero los sectores que estaban afuera planteaban, otros sectores también pujantes, interesantes, que portaban con crecimiento, decían, queremos entrar. Entonces ahí se dio todo un gran debate donde la postura inicial del sector del software, con mucha razón, fue, bueno, ¿por qué no renovamos mejor la ley de software y en todo caso después discutimos otra ley y vemos qué hacemos? Y nuestro planteo era, y el resto de los sectores era, no, trabajemos en una sola ley porque si no, si se renueva la ley de software, el resto probablemente no suceda nunca se apruebe. Y ahí estuvimos, incluso... era difícil el consenso para el sector del software porque parecía bastante alcanzable la prórroga porque era una ley que venía de la administración anterior. Había de hecho, mucho perdón, había proyectos que decían prorrogar la ley de software 10 años. Decía, algunos así. Nuestros incluso, sí. ¿no? de algunos diputados, senadores del sector. Entonces se dio un diálogo bastante largo en esta mesa de la economía del conocimiento donde finalmente todos aceptaron ir por más, ir por un proyecto superador, por el bien del país, que fue realmente para sacarse el sombrero, o sea, porque no, de hecho, que un hay sector económico ceda un beneficio tan potente como tenía en pos de buscar algo, porque ni siquiera lo tenían asegurado, sino que era buscar algo superador con altísimas posibilidades de que no saliera, ¿no? Obviamente les decíamos, quédense tranquilos, muchachos, va a salir, nos teníamos fe, pero todo puede fallar, como decía Tuzán. Entonces, la verdad que hayan hecho esa apuesta por el país, el sector del software, yo los admiro, pero además habla muy bien del resto de los sectores, bueno, de Luis y todos los demás, de haber logrado ese consenso. Eso me parece que fue la clave para después ir todos juntos a buscar los consensos con el resto de las fuerzas políticas. Eso te iba a decir, ¿no? Que vale decir que en diputados hubo 2 votos en contra, que fueron del FIT, si no me equivoco. Sí. Y después en Senado, unánime. Entonces, Sí. decís, bueno, en un tiempo también de inestabilidad económica, inestabilidad política, etcétera, decís, bueno, todos votaron esta ley que va a empezar a regir a partir del 1 de enero. Entonces, sí, bueno, wow, hay una política de Estado que trasciende los partidos, ¿no? También. Sí, la verdad que fue increíble haber logrado ese consenso tan fuerte. Más allá de, por supuesto, después críticas a otras políticas, otras cosas, pero en esto nos pusimos de acuerdo. Creo que fue importante también haber reconocido el mérito de la ley de software, que para mí era lo más natural, pero muchos diputados, senadores de las otras fuerzas se sorprendieron, como diciendo, che, pará, está reconociendo el mérito. Y sí, yo siempre digo lo mismo. Imagínense cómo estaría la Argentina hoy de cara a la revolución digital que estamos viviendo en todo el mundo si no hubiésemos tenido esto 15 años atrás. Hoy hay países que están recién arrancando con estas políticas. Nosotros ya tenemos un camino recorrido, 100.000 tipos en software, más el resto de los sectores. O sea, más allá de las turbulencias macroeconómicas, de cara a la economía del futuro estamos muy bien plantados. Y además con esta ley nos da un horizonte enorme. Entonces, fue un consenso muy grande y por eso es que digo, está de alguna manera un poco, no te digo blindada, pero sí creo que en este tema por lo menos nos pusimos todos de acuerdo. A ver, ¿y cómo fue la interna, Mauro, te pregunto a vos, la interna para decir, no, ¿sabes qué? Salgamos un poquito de que no sea solamente la Cámara del Software la beneficiada por la ley, hagamos algo más grande. ¿Cómo fue que arrancó esa conversación? Mirá, en principio desde CESI creo que la primera reunión que tuvimos con Mariano fue por allá por febrero del año pasado, del 2018.
en la convicción del Ministerio de Producción y de Mariano particularmente, que dijo, mira muchachos, a mí no me la tienen que vender, yo ya la compré hace muchos años y estoy absolutamente convencido de la ley de promoción de software. Pero para los empresarios de la Cámara, el año pasado no teníamos precio, no teníamos previsibilidad y el 31 de diciembre del 2019 se terminaba la promoción. En ese contexto estábamos parados y por eso era todo el trabajo que estábamos haciendo a nivel de las provincias, a nivel regional, con todos los polos y clústeres y demás, en los cuales les transmitíamos y hacíamos tomar dimensión de la potencia que tiene hoy la industria del software en general. Y la verdad es que, como dice Néstor, como dice Mariano, la ley de promoción de software se repagó sola, generando desde el 2004 a la época, desde 20.000 empleados que éramos por allá, a 110.000 que somos ahora, y cuando hablábamos en aquel entonces de íbamos a estar exportando, no sé, 8.000 millones de dólares, lo que sea, todos nos sacaban la máquina de risas. Bueno, en el 2017 el récord fue de 1.838 millones de dólares de exportación y ahora empezaron a creer un poco más. Respecto de subir otras actividades, lo que le explicábamos nosotros era, nosotros tenemos un avión volando, vos lo que querés hacer aterrizar, cargarle mucho más pesos y tratar de remontar de vuelta. Bueno, la verdad que logramos el consenso y se logró una ley superadora, pero sí fueron de discusiones lindas, entretenidas, tratando de explicarle al Ministerio de Producción, con Mariano a la cabeza y demás, los sectoriales, con la gente de Argencom y todos los demás. Fue una muy buena discusión y creo que hoy tenemos, afortunadamente, como vos decís, por un amplísimo consenso, aprobado una nueva ley de economía y conocimiento. Sí, te iba a preguntar a vos, Luis, porque te reíste y algo se te vino a la cabeza. Luis Galeazzi es el CEO de Argencom. Prudencia, Luis, Y es, a ver, pero para decirlo de alguna manera, son los que entraron, digamos, con esta ley, son digamos, el grupo de empresas que entra a partir de esta nueva ley de economía del conocimiento. Argencom representa a distintos sectores de la economía del conocimiento, dentro del cual IT es uno, pero hay muchos otros. Hay industrias creativas, audiovisuales, ingenierías, bueno, cantidad que no estaban originalmente dentro de la ley de software y hoy están dentro de la ley de economía del conocimiento. Así que estos realmente ganaron al poder acceder. Ahora, ¿cuál es la moraleja que nos deja todo el proceso de la ley de economía del conocimiento? Yo creo que lo que aprendimos en el camino es que cuando el sector privado resuelve sus diferencias y genera una visión compartida de lo que quiere, y lo generamos con la Cámara Argentina de Biotecnología, con la Cámara de Videojuegos, con la Cámara de Productores Audiovisuales. Es decir, cuando el sector privado se pone de acuerdo en qué es lo que quiere, la acción la demanda hacia la política pública es coherente y la política pública puede responder esa demanda. Cuando el sector privado cada uno juega su partido y propone demandas contradictorias a la política pública, bueno, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso no pueden responder a eso, porque si apoyan a uno dejan de apoyar al otro. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje que nosotros hemos hecho, por lo menos desde Argencom, es que es muy necesaria el diálogo del sector privado entre sí, el diálogo horizontal de todos los que formamos algún sector de la economía, para tener en claro qué es lo que queremos, porque muchas veces pedimos cosas que son contradictorias en sí mismos. Entonces después nos quejamos de la política, pero en realidad el problema es nuestro. Yo creo que la ley de economía del conocimiento pudo ser posible desde que el sector privado pudo organizar su demanda. Entonces fue un diálogo inteligente con el poder político. Y fíjense que fue en el Congreso unánime, porque nosotros hemos tenido con Néstor, con la CESI, con otras cámaras, diálogo con todas las bancadas. Y fue un diálogo inteligente el que se tuvo. Entonces, sin haber organizado previamente esa demanda, esos intereses comunes, hubiera sido imposible. A ver, Néstor, antes de que hable Mariano, le quiero preguntar algo a Néstor, porque ¿cuánto cambió Globant desde la ley de software hasta llegar a hoy? O sea, ¿en qué sentís que tuvo impacto para entender, para que la gente entienda cuánto beneficio o cuánto impulsó el crecimiento de Globant una ley como la ley de software? No, Globant nació en el 2003, con lo cual, digamos,
nació 4 ingenieros en la ciudad de Platense, digamos, esencialmente, que comenzamos aquí en Buenos Aires, haciendo lo que nos gustaba hacer y lo que teníamos experiencia, que era servicios de desarrollo de sistemas para el exterior. Digamos, habíamos trabajado en muchas compañías, viajando mucho, y vimos la potencialidad que tiene el talento de Argentina y de Latinoamérica, que está muy bien calificado para brindar esos servicios al resto del mundo, esencialmente a Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Cuando nosotros comenzamos haciendo, digamos, nuestro plan de negocio era muy de verdulería, digamos, o sea, yo sabía que teníamos que tener un gasto de 10 y venderlo a 20, ese era todo el plan del negocio, digamos. Con lo cual, por suerte, después fuimos creciendo, tuvimos toda una serie de visión de cómo hacer las cosas, de dar un servicio al cliente que siempre el cliente esté contento. Nos apoyamos mucho en lo que era el word of mouth, o sea, lo que un cliente le dice a otro, mirá, esta gente es buena. Nos apoyamos en gente que conocíamos y que confiaba personalmente en nosotros y nos dio trabajo. Pero todo eso fue, creciendo. Y realmente Globant entró cuando comenzó las negociaciones de la ley de software en 2004. Yo recién estábamos entrando a la Cámara y durante bastante tiempo no entramos a la ley, porque digamos, recién la tomamos en el 2009, porque de alguna manera no teníamos el tamaño, era un tema, que eso es algo que sí este gobierno hizo, desburocratizó bastante lo que era la ley, digamos, todo lo que era entrar a la ley y el mantenimiento de estar en la ley de software, digamos. O sea, lamentablemente en Argentina, como en muchos países, la burocracia reina y eso, digamos, es una contra para todo el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese momento, para el tamaño que teníamos, era muy pequeño la influencia que podía tener, pero a partir del 2009 sí nos incorporamos a la ley y sin duda que nos apalancó. Entendamos que para muchas pymes, Globant en ese momento era una pyme en el 2009, para muchas pymes uno de los grandes problemas es el financiamiento. Siempre lo fue, y más en nuestro sector. Como yo les decía, nosotros tenemos capital humano solamente. Es muy difícil que un banco te pueda dar o una hipoteca contra un bien real o una prenda contra algo, porque no tenés nada, digamos. O sea, tenés la gente solamente. Entonces, y para mejor, vos necesitas mucho capital de trabajo, porque digamos el 80% de tus salarios o más, vos todos los meses lo tenés que pagar. Y los clientes te pagan cuando te pagan, digamos, todos lo sabemos, digamos, ¿no? Y todos lo hacemos también. Pero bueno, de todas formas, es muy difícil financiarse. Entonces, una de las dos ventajas que esencialmente tiene la ley de software, que se transmitió luego a la ley de la economía del conocimiento, es un fomento a contratar nuevas personas en blanco, porque te reduce la carga impositiva que le pagas al Estado, y un fomento en reducir el impuesto a las ganancias, con lo cual vos tenés más ganancias que podés reinvertir en la empresa. Es muy difícil financiarte, bueno, te refinanciás con la ganancia de la compañía. La verdad que para Globant le vino muy bien, así como para muchísimas otras empresas, digamos. Es contrafáctico, es difícil decir cuánto podríamos haber crecido. Hoy en Argentina somos casi 3.000 personas, entonces, y 10.000 en todo el mundo. La verdad que después fuimos creciendo, fuimos yendo para muchos otros lugares, pero porque un tema que tenés que estar presente, tenés que ocupar los mercados. Pero digamos, difícilmente sin una ley de software hubiéramos crecido de la forma que estamos aquí en Argentina, porque nos iguala el país a otros países que tienen unos regímenes que, digamos, qué sé yo, Uruguay paga 0 de impuestos, 0, no pagas ningún impuesto, digamos, ni IVA para la computadora que compras, ni impuesto a las ganancias, nada. Uruguay no tiene escala tampoco. O sea, digamos, esto es un juego de escala, es tener mucha gente, generar conocimiento y demás. Y Uruguay no la tiene porque es un país chico, digamos. Por eso tiene que hacer justamente eso. Pero, digamos, en el mundo la competencia pasa por ahí, digamos. Entonces, es necesario tener este tipo de regímenes. A ver, para Mariano, hoy hay 476 empresas, si no me equivoco. Son 476 empresas que son beneficiaria, no sé cómo decir el nombre para no herir ninguna susceptibilidad, pero de la ley de software. ¿Cuántas empresas se espera que entren
también con esta inversión del Estado, que es este régimen de la economía del conocimiento, a partir del año que viene o del otro, o de cuando sea. No importa. A ver, es importante lo del número por lo que decía Néstor. En los casi 12 años anteriores habían entrado menos de 200 empresas en la ley, 180. Porque era muy burocrático, porque era costoso cumplir los beneficios. Y en general la burocracia y los extracostos al que más le cuestan es a la pyme o al emprendedor, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes cambios que estamos metiendo, que metimos en la Ley de Economía del Conocimiento. Es mucho más sencillo para el que arranca, para la pyme emprendedor. Pero varias de esas cosas fue el aprendizaje de estos 3 años, donde con el marco que teníamos de la ley de software se simplificó la burocracia. Y casi triplicamos, duplicamos por lo menos la cantidad de empresas inscriptas. El universo de empresas de software son 5.000, más o menos. Por eso o sea, el número, hay solo un 10% sí, que aplicó. Y claro, y cuando asumimos menos todavía, ¿no? Por eso es que era algo que claramente tenía que mejorar y fue parte del ejercicio que hicimos en particular, sobre todo con el sector de software, que tenía esta experiencia de 15 años casi de rodaje de la ley. Entonces fuimos viendo, bueno, en qué podemos mejorar, cómo la podemos hacer más simple, cómo podemos hacerla más fácil o menos costosa. Entonces, para que no se den esos números, el universo de 5.000 empresas y que solo habían entrado 5%. En el caso de la economía del conocimiento, si al software le sumamos el resto de los sectores, hoy hay unas 10.000, más o menos. 10.000 empresas que podrían entrar. Más o menos. Hoy, acuérdense igual que nuestra apuesta es que haya mucha más empresa de economía del conocimiento, porque el emprendedorismo es parte de lo que estamos impulsando fuertemente en todo el país, y nos parece que con estos programas de ayuda, de capacitación y de financiamiento para emprendedores, con este régimen, la verdad es que debiera haber muchas más empresas que vayan surgiendo, que ya empiecen con una mirada global, sobre todo porque además los requisitos son menores. Acuérdense que para entrar a la ley tenés como dos varas. Primero tenés que ser elegible. Una empresa de la economía del conocimiento es aquella que factura más del 70% en una o más de las actividades que están incluidas. ¿Cuáles son? Para eso está bueno repasar. Bueno, por supuesto software, pero también está la biotecnología, los servicios de consultoría, las ingenierías, la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el sector audiovisual. O sea, la verdad que un campo amplio de la economía del conocimiento. Entonces, si vos facturás más del 70%, sos una empresa elegible. Eso también es una mejora con respecto a la ley de software. En la ley de software, para ser elegible, tenías que tener más del 50% de la facturación, pero también de la gente y de los salarios. Y el beneficio se te daba solo por ese porcentaje, con lo cual es bastante complejo de auditar, costoso, difícil. O sea, un contador no entraba dentro del beneficio, eso bueno, por ejemplo. Este empleado sí, este empleado no. Nosotros decimos, si el 70% de tu facturación, que es algo objetivo, trazable, digital, sos elegible y el beneficio se te da por toda la empresa, ¿no? Ese fue parte del aprendizaje que vimos con el sector. Si sos elegible, después tenés que cumplir los requisitos, que son parecidos a los de la ley de software, pero se los mejora un poco. Tenés que tener una cierta certificación de calidad, que estamos trabajando para que no sea tan costosa como es hoy con la ley de software. Tenés que tener un porcentaje de tu facturación destinada al I+D, a la investigación y desarrollo, un porcentaje de exportaciones, y en este caso parte de la mejora fue agregarle también un porcentaje para capacitación. Si vos cumplís esos requisitos, accedés a los beneficios de la ley. Pero si sos un emprendedor, una pyme, que recién está arrancando, y facturás menos, si estás dentro de la categoría micro, o sea, las pymes pueden ser micro, pequeñas o medianas. Si sos micro, que a montos de hoy son 6 millones de pesos por año promedio, si sos micro y tenés menos de 3 años, no tenés que cumplir todos los requisitos. O sea, solo tenés que acreditar que sos una empresa de la economía del conocimiento, o sea que facturás 70%. El resto de los requisitos te damos 3 años para que los puedas cumplir, mientras no te pase de facturación. Si al año la pegaste, ya te convertiste en una mediana, bueno, cumplí todo. Te voy a agregar solamente 2 datos de color. Uno, oyendo a lo que te contaba Néstor respecto del impacto que tuvo en Globant y en las generalidades de la ley de nuestros asociados,
tenemos medido que las empresas que fueron promocionadas por la ley de promoción de software crecieron 3 veces sobre las que no estuvieron promocionadas. Eso es un dato certero. Y en segundo lugar, desde que se aprobó la nueva ley de economía de conocimiento, y como le preguntabas a Mariano, ¿cuántas empresas van a aplicar? La lluvia de preguntas a la CESI, che, quiero aplicar y voy a aplicar y cuándo puedo aplicar y demás, y la concurrencia al primer taller que realizamos sobre la información de la economía de conocimiento fue masivo, realmente, así que seguramente, no sé cómo lo vas a manejar, Mariano, pero te va a explotar en las manos, ¿eh? Claro, bueno, porque hay que responder después a la... Si vienen 10.000 de repente, o 5.000, o 3.000, hay que responder a eso. Eso es importante, por eso también aprendiendo los procesos anteriores, estamos trabajando con AFIP y con la Secretaría de Simplificación Productiva, además de nuestro equipo, en que el proceso sea lo más rápido posible, digital, trazable, que el proceso de auditoría también sea bastante fácil, para que sea sencillo de aplicar y sencillo de controlar, ¿no? ¿Y cuándo empieza el proceso? Porque No, ya varios me estamos. preguntan, primero cuándo sale la reglamentación, que es la pregunta, che, ¿cuándo sale la reglamentación? ¿Cuándo sale? Esa es la primera. Y la segunda, bueno, a partir de la reglamentación supongo que ahí se van a enterar las empresas o los emprendedores, digo, no hace falta que sean empresas, ¿cuándo se pueden inscribir? El régimen empieza el 1 de enero del año que viene, o sea que en teoría hasta esa época podríamos reglamentar. Nosotros queremos que esté lista antes, estamos trabajando para ello, pensando en algún proceso de pre-aplicación a la ley para que ya puedan ir cargando ciertos datos y puedan tener algún primer filtro. En eso estamos trabajando para que un par de meses antes ya se pueda ir pre-aplicando, pero sobre todo por esto. Nosotros queremos que esté bien clara la reglamentación, sobre todo en los sectores nuevos, no tanto el sector de software que tiene 15 años, en los sectores nuevos para que sepan, bueno, entro o no entro, y puedan incluso, que es lo que está pasando ahora, ya anticipar inversiones. Estamos en reuniones todas las semanas de software y el resto de los sectores, donde dicen, bueno, ¿cómo es esto de la ley? Me interesa, quiero ampliar la gente que tengo en Argentina, o quiero venir a la Argentina a instalar un centro de servicios o empezar a invertir más. Así que somos los primeros interesados en que cuanto antes esté eso listo, ¿no? Y en el caso particular de las empresas de software, lo que había pasado era que ante la incertidumbre sobre si se renovaba o no se renovaba, muchas que quizás podrían haber aplicado no lo estaban haciendo, porque decían, si total ya se termina. Ya se vence, claro. Bueno, todas esas están ahora aplicando porque además las empresas de software van a tener como un régimen especial por unos meses de adaptación, o sea que si ya están inscriptas va a ser más fácil entrar a la siguiente. A ver, hay una pregunta que también anda rondando y me gustaría conocer su opinión, que es que cuando se habló de la nueva ley, incluso se hablaba de la ley de software, había ciertos sectores que cuestionaban que ingresaran todas las empresas, no importa su tamaño, ¿no? Digamos que decían, algunos incluso proponían, no, bueno, pongamos que haya un límite por tamaño de empresa, hasta 5.000 empleados, no estoy diciendo cualquier cosa, pero como que algunos proponían eso. ¿Por qué les parece a ustedes que no hubiera sido bueno eso para la ley? O si supongo que lo habrán discutido en algún momento. A ver, Luis. Bueno, yo tiro y después me acompañan o no. Bueno, la ley tiene observación sobre las microempresas y sobre las empresas pymes. Es decir, ya tiene un régimen dentro de la propia ley que es diferencial. Tienen menos requisitos o tienen facilidad. ¿No se escucha? A ver, A ver. Hola. ¿Sí? Bueno. No, le decía que la ley sí ya tiene una consideración para las empresas, microempresas o para las empresas pymes. No es igual para todas, ya tiene consideraciones. Separemos este tema porque vamos al corazón de tu pregunta. ¿Merece una empresa grande tener un beneficio? Bueno, acá el tema yo lo miro de forma muy pragmática. Este es un mercado global. Entonces, un empresario, o sea, un empresario puede ser un empresario argentino, o un empresario internacional, de una multinacional, analiza dónde poner la operación de su negocio. Analiza Argentina, analiza Uruguay, Brasil, Polonia, Filipinas. Es decir, el mercado es realmente global. Esto que decíamos antes de que un chacarero no puede llevar el campo a Paraguay, pero un empresario de la economía del conocimiento puede llevar su empresa a 5, 6, 10 países.
a Rusia, a cualquier lugar. Entonces, cada país le tiene que mostrar a esos empresarios en qué condiciones van a invertir sus operaciones. Tiene que ser suficientemente atractivo para que en esa competencia decir, bueno, es Argentina el lugar, porque Argentina tiene tal nivel de costo, tal nivel de carga tributaria, tal nivel de calidad de talento, etc. Y eso no distingue a un pequeño empresario o a un gran empresario. El pensamiento del empresario es común. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista, no hace diferencia. Realmente nosotros no tenemos mucha experiencia en Argentina de competir en mercados globales. Nuestras industrias normalmente son industrias que han nacido en el mercado local. La industria del conocimiento es por naturaleza global. Entonces tiene que tener reglas que le permitan competir en ese mercado global. Y ahí no hay esa diferenciación. Es más, nuestras empresas grandes argentinas son pymes a nivel global. ¿Se entiende? Entonces, y me pongo en el caso extremo de una empresa multinacional, IBM o Accenture. Por ejemplo, Accenture crece alrededor de 800 personas por año, 1000 personas por año. Bueno, el número uno de Accenture puede decir, bueno, ¿eso crezco en Argentina o crezco en Polonia? Ese análisis se hace. Entonces, si no hay razones para que justifiquen que Argentina es competitiva respecto de Polonia o de 100 países más, bueno, la inversión se va a otro lado. Y lo que se pierde es empleo. Esta es la clave. Lo que se pierde es empleo. Entonces, la ley de economía del conocimiento es... Claro. Entonces, uno dice, si Argentina no ha crecido al nivel de otros países en economía del conocimiento. Hay países que vienen creciendo un 8 o 10% anual desde hace muchos años. Argentina creció muy rápido hasta el año 2011 y desde el año 2011 hasta hoy seguimos exportando alrededor de 6.000 millones de dólares. Nosotros en Argencon hicimos un cálculo de cuánto empleo se hubiera creado en Argentina si hubiera habido una ley de economía del conocimiento en el año 2011 y se hubiera creado el empleo en Argentina a ese 8 o 10% anual. El número es 130.000. Es decir, Argentina dejó de producir o de crear 130.000 empleos por no tener una ley de economía del conocimiento que le permita a las empresas chiquitas, medianas, grandes, a una startup, a una empresa multinacional, a una empresa argentina. Es decir, el mercado es totalmente diverso. Ese mercado dejó de producir 130.000 empleos. Entonces, frente a esta consideración, la pregunta de si hay una empresa grande que merece o no merece el beneficio de la ley, yo creo que pierde valor, porque la realidad del mercado opera distinto, no tiene esta lógica. Néstor, ustedes deciden, según un poco siguiendo el pensamiento de Luis Galeazzi, el CEO de Argencon, ustedes también así definen, digamos, dónde instalan sus operaciones, dónde contratan empleados, teniendo en cuenta que Globant es una empresa ya global. Digo, está bueno meternos en un ejemplo práctico. Sí, definitivamente se elige, como nosotros decíamos, como dije antes, Globant tiene operaciones, comenzamos en Argentina, pero tiene operaciones prácticamente en todo el mundo que nombraron, Europa del Este, India, toda Latinoamérica. Y sí, se decide esencialmente, más que nada, digamos, definitivamente las ventajas impositivas se tienen en cuenta, como cualquier empresario toma en cuenta, digamos, sus costos, por decirlo de alguna manera, sin duda. Pero también nosotros vamos a donde está el talento. Una de las cosas que tiene la economía del conocimiento, y con esto traigo toda otra discusión a colación, que si querés la tomás y si no, después está bueno seguirla en otro lado, es exactamente lo que dice Luis. De alguna manera, a partir del 2011, se puede ver que, no digo un estancamiento, pero el crecimiento frenó. Claro. Y el crecimiento frenó porque hay escasez de talento. Y la escasez de talento es en todo el mundo, no solo en Argentina, digamos. Entonces, esa escasez de talento es un desafío que no lo estoy echando en cara a nadie. La empresa lo está haciendo. Digamos, la empresa está actuando para ver cómo hacemos para que haya más talento. El gobierno está actuando de la misma manera. Las universidades también están actuando de esa manera. Es algo que por ahí no se ve, no se lee, no aparece en los diarios.
Pero la realidad es que el talento es un bien escaso en todo el mundo. En todo el mundo hay cada vez menos gente que se anota en lo que se llamaba ciencias duras, por decir de alguna manera. En Argentina esa tendencia medio que se está revirtiendo, hay más gente que se está anotando en las matrículas, lo cual en las matrículas de como ingeniería, como licenciatura de sistemas, etcétera, y afines, desarrollos, de diseño, para hacer interfaces de usuarios y demás. La realidad es que Globant y otras compañías buscan ubicarse en donde hay talento. Y el desafío grande que nos queda, digamos, tenemos un horizonte, esperemos que claro, cuando efectivamente a partir del 1 de enero del 2020, durante 10 años, pero un trabajo que tenemos que hacer y todo, y que tenemos que, desde todos los actores, industria, academia, gobierno, es fomentar que nuestros chicos elijan estudiar en una carrera y que sigan una carrera en donde hay pleno empleo, en donde hay enormes desafíos para hacer todavía y que los llena y que les puede dar un desarrollo profesional increíble, con una salida laboral a todo el mundo. Eso es algo que lo tenemos que vender, digamos. ¿Sí? O sea, nada, lo tiro y tómenlo o no. No, bueno, a ver, una última como para ir cerrando, ¿no? Pero me imagino que pensemos y que imaginemos 2025 en la Argentina. Sé que es muy difícil pensar hasta incluso lo que va a pasar mañana, pero ¿qué creen cuál va a ser el impacto de acá a 6 años, por decir una fecha, un número redondo, 2025, justamente a partir de este nuevo régimen? O sea, ¿qué se imaginan en 2025? Empiezo con Mauro y hacemos la rondita y terminamos con Mariano, dale. Mira, esto, como decimos en la Cámara, es la ley de la generación de empleo, como ya lo explicaron antes, y está en la génesis del plan estratégico de nuestra Cámara y de la industria, generar para 2030 500.000 de empleos. Cuando vos lo planteás en términos nominales, decís es una locura. Cuando en los últimos 10 años generamos 110.000 empleos, no lo pensás en forma tan utópica. Con lo cual seguimos sosteniendo este mismo concepto, apalancado en este triángulo de sábado entre gobierno, academia y el sector privado. Es la ley de la generación de empleo y esperamos justamente que para 2030 seamos 500.000 de empleados en la industria del software. Hacia ahí vamos. Néstor. Sí, totalmente. Ese es digamos, el desafío que tenemos, el objetivo que se ha puesto la Cámara, llegar a esa cantidad de empleos para el 2030, generar 500.000 puestos de trabajo, digamos, en todo el sector. Y bueno, creo que el desafío ahora, vuelvo a decir lo que dije antes, es ser capaces de llevar esta idea para que nuestro talento se vuelque esencialmente en lo que es la economía del conocimiento, digamos. Están todas las condiciones como para poder ser los generadores de empleo de los próximos 10 años, sin ninguna duda. Nosotros tenemos la imagen de que el futuro de Argentina está ligado a Vaca Muerta, está ligado al campo, está ligado a la riqueza natural que tiene Argentina. Bueno, Argentina tiene un potencial mucho mayor que toda su riqueza natural en todo su talento humano. Y esto no es verso. Repito, esto no es verso. El talento profesional de Argentina, producto de su escuela pública, sus universidades, sus centros de investigación, sus premios Nobel, que por algo tenemos premios Nobel. Es decir, Argentina es un país que naturalmente produce talento. Y el talento argentino es el mayor activo de este país. Mucho más que sus riquezas naturales. Mucho más que sus riquezas naturales. Entonces, no está mal explotar Vaca Muerta, no está mal producir soja, no está mal descubrir el litio en el norte, no está mal. Pero en realidad, la gran oportunidad argentina está acá. Y esto es una cosa que todavía no se visualiza. Argentina sigue pensando, y creo que es un mal de todos, políticos, sector privado, etcétera, sigue pensando que la oportunidad está en otro lado. La oportunidad está acá. Nosotros como sector privado de la economía del conocimiento tenemos una responsabilidad de explicarle esto al país. Argentina tiene una fantástica oportunidad de crecimiento y de generación de riqueza, que yo creo que es la única forma de superar su problema de pobreza. Hay cientos de miles de chicos que hoy pueden entrar a trabajar en la economía del conocimiento, chicos que
que tenemos que ayudarles a tener la capacitación para poder, lo que dice Néstor, para poder ingresar a esta economía, que lo único que requiere es capacidad intelectual, conocimiento. Entonces, tenemos una oportunidad fabulosa en nuestro país, un país que está lleno de jóvenes. Entonces, ¿cómo va a estar en el 2025, el 2030? Bueno, si hacemos de esto el motor de crecimiento de Argentina, si nos alineamos tal como nos alineamos con la Ley de Economía del Conocimiento a seguir empujando de este tren que va para adelante, el futuro es fantástico. Sí, yo la verdad que coincido, porque además lo veo. Me parece que esta ley va a ser bastante bisagra en la historia económica de nuestro país, porque además tiene una capacidad de generación de empleo de forma federal, creo que casi como ningún otro. Y uno lo va viendo. La verdad es que yo recorro el país, voy al interior, y en cada lugar veo cada vez más chicos o incluso que se empiezan a organizar de a poquito como clústeres en toda la gama de los sectores, ¿no? Ayer que nos juntamos un polo nuevo que están organizándose las ciudades del sur de la provincia de Mendoza, Santa Fe, Malargüe, General Alvear, ya tienen como 10 empresas, ya están tomando más gente, comparan que el resto de los sectores que están ahí más tradicionales, con ganas de crecer, de exportar, y así se van replicando. Tenemos en unos días el encuentro de polos y clústeres, en Córdoba siguen apareciendo en el interior. Por supuesto, después hay una tarea de especialización, hay que trabajar el tema talento, que es fundamental y todavía no está súper claro qué es lo mejor, entonces lo estamos peloteando, probando opciones de cuál es la mejor forma, pública, privada, de aumentar la masa. Pero claramente este es un sector que genera oportunidades en cualquier lugar, que es lo que uno quiere, ¿no? Cómo evitar que puedan migrar los chicos de sus pueblos o sus ciudades, sino desarrollar sus proyectos ahí. Y cuando uno ve que esto empieza a hacerse realidad, te entusiasma, porque sobre todo el poder que tiene economía y conocimiento es de ayudar al resto de los sectores. No es que los mata, sino que los ayuda. Ayuda al sector automotriz a mejorar con software, con inteligencia artificial, con robótica, ayuda al comercio, ayuda al turismo, ayuda a la pesca, ayuda a la maquinaria agrícola. Ese es el gran proceso de transformación digital que nosotros creemos que se va a desatar en todo el país si logramos que los clústeres se hablen. Y la verdad que es impresionante. Les podría hablar horas de un montón de casos. A mí me gusta más que hablar de las políticas, hablar de lo que está pasando. Pero solo les voy a contar uno. Escuché el otro día unos chicos de una escuela de Berisso que habían arreglado el robot antiexplosivos de la policía bonaerense. Un robot que vale $250.000. Dije, no puede ser. Pero bueno, empezamos a investigar y efectivamente estaba y nos fuimos. Dije, bueno, quiero ir a conocerlos. Entonces me fui ahí pues un lugar medio extraño porque es en la frontera entre Berisso y La Plata. La vereda está en Berisso, la calle está en La Plata. Una escuela técnica muy humilde, chicos que van a la escuela, que son cartoneros o que tienen situaciones muy precarias. Y los chicos efectivamente habían arreglado el robot, tenían 3 Arduinos que habían conseguido no sé cómo y estaban aprendiendo robótica, los de la orientación informática, pero ahora había otra orientación que era maestro mayor de obra, chicos que iban a trabajar en la construcción, pero el director lo estaba orientando hacia la domótica. Entonces esos chicos que habían entrado queriendo ser albañiles, ahora estaban aprendiendo también de robótica, informática, con nada, la verdad que a puro pulmón, y les veías las caras cuando mostraban lo que habían armado, una especie de maqueta como casi inteligente. Impresionante, te ponías a hablar y digo, ¿vos qué querés ser? Bueno, y todavía varios que, bueno, quiero ser policía, la típica, pero después ya muchos no, a mí me gustaría trabajar en esto, en el sector de software, una que quería estar en el sector aeronáutico, uno me dijo que quería estudiar ingeniería, después el director me dijo, ese chico es cartonero. O sea que si hacemos las cosas bien, la verdad que yo me imagino un 2025 impresionante. Bueno, gracias a todos, Mariano Mayer, Luis Galeazzi, Néstor Nocetti, Mauro Uso, Ceci, y gracias a todos por haber participado en este panel, súper interesante. Y bueno, lo dejamos acá con Pulso IT. Los que quieran preguntar algo afuera para no amontonar gente me pidieron, así que bueno, gracias a todos por haber venido.